Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues es para mí un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes un tema más de clase. Espero que hayan estado trabajando sus actividades para poderlas entregar en la fecha asignada por señor Cori. Bueno, el día de hoy vamos a ver la lección número 28 con el tema de la teoría atómica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta teoría para poder estudiar mejor cómo se han venido desarrollando los átomos a través del tiempo, y para ello es importante el estudio de esta teoría. En el 2013, el premio Nobel a la física se entregó conjuntamente a los físicos Francois Englert y Peter Hayes por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye con el entendimiento humano sobre cómo las partículas subatómicas adquieren masa, formando de esta manera todas las materias del universo. Desde hace mucho tiempo, los humanos, nosotros nos hemos preguntado, ¿verdad?, sobre la materia y lo que la compone. Primero, se propuso un modelo en el que se estableció el átomo como la unidad mínima de la materia al inicio de la década del 1970. Y esta teoría se actualizó gracias al modelo estándar de las partículas, en el cual se propone que el átomo está formado a su vez por elementos menores conocidos como quarks, los cuales forman los protones y los neutrones. La partícula de Dios o bosón de Higgs es una partícula elemental que ayuda a explicar el por qué la mayoría de las partículas tienen masa y existe una telaraña invisible que llena el universo y que se conoce como campo de Higgs. Cuando las partículas elementales interactúan con este campo de las partículas, pues adquieren masa, y las partículas más pequeñas que genera dicho campo es el de Boston-Higgs. A continuación, ustedes van a poder verificar en la página en donde se encuentra la lección 28. Ustedes pueden verificar de manera más ejemplificada cómo se encuentra estructurada pues lo que es estas partículas, ¿verdad?, que conforman el campo de Boston-Higgs en la página 217. Recuerden siempre estar posterior de ver este video leyendo, ¿verdad?, el capítulo o la lección que estamos brindando a continuación, para que ustedes pues puedan tener un poquito más claro el tema. Y si ustedes tuviesen dudas, no duden en escribirme a mí o a señor Cori para poderlas aclarar. La teoría atómica, pues basta con decir que la materia se pueda dividir en partes y cada vez más pequeñas hasta llegar a sus unidades mínimas, como por ejemplo la molécula. Entonces es la conformación estructural de la materia que conserva las propiedades de la sustancia original. Si una molécula es sometida a reacciones químicas, se separan, y a raíz de estas reacciones químicas ocurre lo que es la partición, como la hidrólisis, que puede descomponerse en unidades aún más pequeñas hasta obtener el átomo. Hasta inicios del siglo XX se creía que la unidad mínima de la materia era el átomo. Sin embargo, se descubrió que efectivamente los átomos se pueden dividir en varios tipos de partículas. Lo que pretenden las teorías atómicas es explicar la formación de la materia en el universo, cómo se constituye, cuál es su origen, y todo esto basándose en el átomo como un punto de referencia de estudio. Y el avance en el descubrimiento de las partículas subatómicas está relacionado al avance de la tecnología. El modelo actual del átomo, gracias a las contribuciones de la física cuántica y al modelo de Bohr, plantea que las órbitas tienen unas formas definidas donde probablemente se encuentra el electrón, y que se tiene un comportamiento dual,
o sea que entre onda y partícula. Aunque los electrones son considerados partículas de muy poca masa, experimentan fenómenos propios de las ondas como la interferencia y la difracción. Estas 6 partículas tipo lepton de 6 quarks que interactúan mediante 4 fuerzas son la fuerza electromecánica o electromagnética, a lo cual se le denomina fotones, la fuerza gravitaria, que se le denomina gravitones, la interacción fuerte o gluones y la interacción débil o bosones. En el último siglo se han descrito técnicamente múltiples partículas elementales diferentes al átomo, de los cuales el protón, neutrón y electrón. Y algunas de estas masas son inestables y tienen una duración de pocos milisegundos. Según estas moléculas, el universo tendría partículas así. La interacción entre el quarks y leptones con las fuerzas mencionadas producen las partículas que conocemos bien como los protones, neutrones y electrones. Además de otras partículas subatómicas poco conocidas como los positones o los neutriones. Estas partículas teóricas han sido halladas y comprobadas utilizando aceleradores de partículas que generalmente son tubos gigantes que hacen girar las partículas grandes a velocidades y chocar entre ellas para que se fusionen o se compartan. Algunos aceleran fotones, otros neutrones y algunos chocan elementos pesados para formar nuevos elementos y se encuentran en lugares de varios tipos del mundo. Uno de los más importantes es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Esta se encuentra ubicada en Suiza. Básicamente es el lugar específico en el cual se realizan todos estos estudios físico-químicos para poder tener datos más científicos. Ahora vamos a ver un poco sobre qué es la radioactividad. No sé si ustedes de casualidad ya lo hayan escuchado. Bueno, seguramente la han escuchado el término radioactividad, pero sin embargo el concepto no ha quedado totalmente claro. Porque la radioactividad es un proceso que experimentan algunos núcleos atómicos, en el que son capaces de emitir energía en forma de una radiación. Y la desintegración de los núcleos de átomos inestables genera la emisión de dicha energía. Entonces, al desestabilizar un núcleo atómico, se expulsan partículas fuera de él. Existen 2 tipos de emisiones radioactivas. La radiación espontánea, que se conoce como radioactividad natural, o bien también podremos mencionar, por otro lado, la emisión de radiación debido a la desestabilización intencionada, controlada o conducida, que se conoce como radioactividad artificial. La primera evidencia de este fenómeno data entre 1896 y en el año Henry Becquerel, en 1852 a 1908, él experimentó y descubrió los minerales de uranio. Becquerel descubrió que dichos minerales eran capaces de velar una placa fotográfica, es decir, que un proceso que se realizaba en presencia de luz, los minerales lo igualaban en ausencia de ella. Por lo tanto, concluyó que los minerales producían un tipo de radiación de forma espontánea. Posteriormente a los esposos Pierre Curie y Marie Curie volvieron a estudiar esas observaciones realizadas por Becquerel y comprobaron la propiedad que se encontraba. Y asimismo pues experimentó y descubrió que dichos minerales pues fueron capaces de generar o velar una placa fotográfica. Y al retomar esas observaciones comprobaron
la propiedad del uranio para emitir radiaciones existentes en varios tipos de radiaciones, entre los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, la radiación alfa, la radiación beta, la radiación gamma y la radiación neutrónica. Por ejemplo, los rayos alfa son partículas por 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, su carga neta es de 2 veces la carga de un protón, ya sea de gran tamaño y volumen, y esas emisiones viajan a una velocidad baja y su poder de penetración es igualmente bajo. Los rayos beta son rayos de electrones. Y así los rayos gamma es el tipo en el cual los rayos son electromagnéticos y su contenido energético es muy superior a la luz visible. No poseen masa y tienen una capacidad de penetración. Y por último, los rayos neutrónicos. Este tipo de rayos son formados por neutrones sin carga y con masa similar a la de los protones. Tienen un elevado poder de penetración y las radiaciones pueden tener consecuencias en los seres vivos debido a que alteran las estructuras funcionales como los tejidos, las células y órganos. Al grado dependerá del tipo de la radiación, de la distancia en la que se encuentren las fuentes emisoras y el tiempo de exposición. Sin embargo, existen procedimientos médicos que se realizan con radiación regulada que requieren protección. Las personas que trabajan con la radiación, como por ejemplo los radiólogos que sacan placas de rayos X de diferentes órganos del cuerpo, deben usar protección especial para no afectar su organismo cuando las personas se someten a este tipo de estudios, y también deben de proteger su tiroides. Chicos, este fue el tema del día de hoy. Realmente es muy interesante analizar todos estos procesos químicos y físicos. Espero que pues si ustedes tienen dudas las hagan hacer llegar, como siempre lo han hecho, por medio de WhatsApp o bien desde la plataforma de Estela, ¿verdad? Que es la que se está utilizando con ustedes. Les recomiendo que por favor realicen las actividades del libro que se encuentran posterior al tema. Y si tienen alguna duda en llenar alguna de las actividades, pueden escribirme, con gusto yo les voy a explicar cómo se deben de resolver o en qué podrían mejorar. Recuerden que todas las actividades las deben de entregar en la fecha que el señor Cory les ha asignado. Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga, cuídense mucho.